Capítulo 5. Los 4 conceptos que las élites financieras no quieren que sepas. Bien, estamos de vuelta. Hemos hablado en el audio anterior que se ha comprobado científicamente que el cerebro humano realmente transmite vibraciones, frecuencia o energía que se puede medir. Ahora, una pregunta que surge aquí respecto a todo esto es: ¿por qué no escuchamos más sobre esto hoy en día con el desarrollo de la investigación y los equipos científicos? Mira, los miembros de las sociedades secretas de la élite, a lo largo de la historia, han creído estar genéticamente programados para hacerlo. Entonces, desde una perspectiva histórica, a lo largo de la historia, la élite de las sociedades secretas, las clases gobernantes, que se definían hasta hace 200 años principalmente como las familias reales, los reyes, la realeza, los gobernantes de los países en primer lugar, y luego la élite de la industria, los que controlaban, la mayoría de la gente no sabe la historia detrás de eso, pero era gente que controlaba los monopolios de las necesidades del mundo. Entonces, básicamente había dos clases gobernantes y es igual hoy en día, solo que ahora tienen otro nombre. Pero primero estaban los gobernantes de los países, los gobernantes de personas, la realeza. Y en segundo lugar, las personas que controlaban los monopolios de las necesidades del momento. A lo largo de la historia, estos monopolios han cambiado. Durante muchos siglos fue la sal y la gente que controlaba el monopolio de la sal. En la historia de Estados Unidos fueron los ferrocarriles y los bancos, porque necesitabas el banco, necesitabas viajar y usar los ferrocarriles, no había otra alternativa. Entonces, si controlabas esos monopolios, y obviamente hoy en día es el petróleo, la gente de igual manera usa la misma cantidad de petróleo, es una necesidad. A lo largo de la historia, la comida siempre ha sido una necesidad. Entonces, tienes también a la gente que controla el suministro de alimentos. Esa es la élite. La élite siempre ha creído que estaba genéticamente programada para ser superior, más inteligente y genéticamente programada para dominar a la inmensa mayoría de las personas que tenían un modelo genético distinto. Ahora, con estos modelos genéticos me refiero a, por ejemplo, el ADN de los sangre azul, o el ADN de la clase gobernante a lo largo de la historia, o el ADN de la élite, porque ellos realmente se casaban entre ellos y supuestamente no se mezclaban con otro tipo de gente. Su ADN, según ellos, vibraba a otra frecuencia que la clase trabajadora, por ejemplo, no vibraba o vibraba con una menor frecuencia. Y a lo largo de la historia, las clases gobernantes siempre querían asegurarse de que estos trabajadores mantuviesen su vibración en una frecuencia mucho menor. En China, por ejemplo, te voy a dar una clase de historia en el futuro, pero en China los gobernantes se aseguraban de controlar el opio, es decir, el opio era una droga, y se aseguraban de que la mayoría de los trabajadores chinos estuviesen usando opio a diario. Esa droga mantiene la frecuencia de la vibración muy baja y asegura que los deseos no salgan a la superficie y así se aseguran de que la gente sea dócil y que nunca quieran hacer nada importante en la vida. De esta manera, los gobernantes seguían gobernando y los trabajadores seguían trabajando. Entonces, a lo largo de la historia ha existido el concepto de que el cerebro realmente emite y transmite una frecuencia de vibración y energía, y recibe frecuencias de vibración y energía. Este concepto es un hecho real, biológico, medible, comprobado científicamente y documentado. No es una fantasía, ni misticismo, no es espiritualidad. No estamos diciendo que tienes que creer en base a la fe. Esto se puede medir y es un hecho que la élite y los miembros de las diversas sociedades secretas alrededor del mundo en todos los países quieren mantener en secreto hasta el día de hoy. No tanto la ley de atracción, escucha esto bien, sino el hecho de que tu cerebro transmite frecuencias. Eso es el principal objetivo que la élite quiere mantener en secreto a toda costa. Actualmente, al igual que en toda la historia, la mayoría de los gobernantes de los países de alrededor del mundo son miembros de sociedades secretas. Como te comenté, el expresidente Bush era un miembro muy conocido de los Skull and Bones, la gente que fundó la CIA. De nuevo, te recomiendo ver la película El Buen Pastor, The Good Shepherd, sobre miembros conocidos de los Skull and Bones. Luego también el senador John Kerry y muchos senadores más, muchos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y todos los billonarios actuales. Si miras la revista que habla de los billonarios del mundo, todos los miembros y muchos admiten de buena gana ser miembros de las sociedades secretas. Entonces, todo este grupo de personas son los que controlan los monopolios actuales. ¿Y de qué monopolios estamos hablando? Bueno, los monopolios son necesidades. En cualquier economía siguen existiendo las necesidades. La comida, obviamente, son los bienes y necesidades más importantes. Está la gente alrededor del mundo que controla los suministros de alimentos. En muchos países hay menos de 50 personas que controlan prácticamente todo el suministro de alimentos en ese país. En Estados Unidos, por ejemplo,
¿Sabías que el 90% de toda la comida que se sirve en restaurantes es suministrada por un solo proveedor? Ellos controlan la comida. Entonces, la gente que controla el suministro de alimentos es un monopolio. Los que controlan el petróleo son otro monopolio. Esos son los más predominantes. Y luego hay otros 12 monopolios más. Pero esos dos obviamente son los más comunes y predominantes. La gente que controla esos monopolios no quieren que sepas